Están mis hermanos, hermanas, abran sus Biblias por favor en Filipenses capítulo 3. Continuamos con la serie Mi vida centrada en Cristo. ¿Ha recibido bendición, hermano? La palabra de estos domingos, yo espero que sí. Y por eso oramos, por eso ayunamos, para que la palabra de Dios produzca el fruto anhelado. Amén. Muy bien, vamos a estar en los versículos 1 al 11, hermanos. Ya estamos brincando al tercer capítulo. Vamos a pensar, hermanos, en la idea que quiero compartir hoy. Mi vida centrada en Cristo transforma mis valores y prioridades. Cuando nuestra vida está realmente centrada en Cristo, hermanos, Cristo es el que tiene el primer lugar, tiene prioridad. Nuestros valores giran en torno a ello, a Cristo, y todo lo que hacemos gira en torno a ello, dándole a Él el primer lugar siempre en todo. ¿Estamos listos? Hemos predicado, hermanos, para hacer un tipo resumen del capítulo 1 y 2, hemos predicado acerca de el propósito y efecto de la vida centrada en Cristo, tomando como referencia el capítulo 1, versículo 1 al 11. Predicamos también mi vida centrada en Cristo transforma la adversidad en una oportunidad o en oportunidades para predicar el Evangelio del Señor. Ahí mismo en el capítulo 1, versículos 12 al 18. Hemos predicado acerca de mi vida centrada en Cristo transforma mi mente en el capítulo 1, versículos 19 al 30. Mi vida centrada en Cristo transforma mi carácter, Filipenses 2, 1 al 4. Hablamos del modelo supremo de carácter, que es el capítulo 2, versículos 5 al 11. Y el domingo pasado se predicó acerca de ocuparse de la salvación como una evidencia de un carácter en transformación. Si ustedes se fijan, hermanos, la palabra que abunda en la temática es transformación, hablando de efectos. Amén. Y el corazón del mensaje es mi vida centrada en Cristo. La gran pregunta es, ¿realmente Cristo es el centro de nuestra vida? ¿Realmente? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo te alabamos. Te damos gloria, Señor, a ti, alabanza. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, y te suplicamos que nos bendigas hoy con tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ministre a todos según tu voluntad. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Amén. Versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa frase que aparece al principio del versículo 1, por lo demás, hermanos, nos conecta con lo que va a decir el apóstol Pablo, y añadimos que el apóstol Pablo va a introducir un nuevo tema, por lo demás. En estos versículos 1 al 3, hermanos, Pablo advierte a los hermanos contra los falsos maestros judaizantes, pero también puntualizó el asunto del gozo. El gozo, ¿dónde? El gozo en una persona, ¿verdad? El gozo en Cristo. Debe provenir de Cristo
de sus promesas y de todo lo que implica Cristo en nuestra vida, hermanos. El gozo está allí. ¿Quiere vivir una vida gozosa? Bueno, su vida debe estar centrada en Cristo y valorar lo que Cristo valora. Y de esa manera tenemos ese gozo inefable que es producto precisamente del Santo Espíritu de Dios. Amén. También el apóstol Pablo interesantemente está hablando acerca de dejar a un lado, de confiar en los rituales externos para obtener la salvación. Esto es importante, hermano. Porque la mayoría de las religiones en el mundo buscan la salvación a través de las obras. Pero el cristianismo, hermanos, enfatiza claramente que la salvación no es por obras, sino que es por gracia mediante la fe en Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Había un problema en la iglesia de los filipenses, hermanos. Había falsos maestros que estaban enseñando, valga la redundancia, equivocadamente. Y específicamente el contexto nos habla de los judaizantes. Amén. Conocemos la mayoría a qué nos referimos, ¿verdad? Eran judíos que practicaban la religión del judaísmo. Judíos que se habían convertido a Cristo, pero que querían introducir el judaísmo en el cristianismo. Y había un problema porque ellos decían, no es suficiente Cristo para alcanzar la salvación. No, tienes que guardar la ley. Error, hermanos. Porque como lo acabamos de mencionar, lo acabamos de recordar, la salvación en el nuevo pacto, amados hermanos, es gratis. Es por gracia. Es un don inmerecido. Para acabarla, ¿verdad? No lo merecemos. Si usted piensa que se merece algo, ¿sabe qué? No se merece. ¿Sabe qué es lo que nos merecemos? La justicia de Dios. Amén. Eso es lo que nos merecemos. ¿Y sabe a dónde nos lleva eso? Hermanos, nos lleva a la condenación eterna. Eso es lo que usted merece, eso es lo que yo merezco, pero por la gracia de Dios tenemos esta salvación maravillosa por parte del Señor. Y hay que estar alertas. El apóstol Pablo está haciendo una exhortación de no abrazar la enseñanza que atenta contra la enseñanza del Evangelio. Amén. En este caso, los judaizantes. En otros contextos hablamos del gnosticismo, en otros contextos hablamos también de las enseñanzas heréticas de los griegos, ¿recuerdan? Pero en este pasaje se refiere más que nada a los judaizantes. Al igual que en aquel entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidar la enseñanza que recibimos, ¿sí? Y no me canso de decir, hermanos, que a través de estos 11 años de Iglesia de Cristo Laguna, les hemos enseñado las herramientas básicas, esenciales para que ustedes puedan discernir lo que nosotros les estamos entregando. Les hemos enseñado la hermenéutica, ¿recuerdan? Ya van como 2 o 3. Yo creo que sería bueno volver a retomar la hermenéutica para que ustedes tengan un criterio correcto y escuchen, disciernan lo que se les da y digan amén, sí, amén. O nos digan, ¿saben qué? Eso que predicó no es Biblia, no va conforme a la palabra de Dios. Pero basados en principios, con herramientas que la misma hermenéutica nos da para juzgar correctamente. Amén. Bueno, el punto es, hermanos, que en nuestro tiempo tenemos infinidad de falsos maestros que no enseñan únicamente el judaísmo, sino que enseñan otras cosas más tremendas. El apóstol Pablo en varias de sus cartas menciona que en los postreros tiempos
La gente correrá de aquí para allá para escuchar, hermanos, doctrinas de demonios, dijo. ¿Sí? Van a correr de aquí para allá para escuchar mensajes que les acaricien el oído. Ay, qué bonito. Ay, tú vales y todo eso. Y ay, Dios te va a prosperar. Tú siembra y vas a cosechar. Estamos rodeados de muchas personas que están enseñando un evangelio, hermanos, muy diluido. Es más, no es el evangelio que se debe predicar. Entonces, es impresionante cómo el primer versículo nos mete en una exhortación para gozarnos en el Señor y, como lo acabo de mencionar, la advertencia contra los falsos maestros. Recordemos que el apóstol Pablo está en la cárcel. Amén. Y más sin embargo, el apóstol Pablo mantiene una actitud de gozo. Esto es algo sumamente considerable. ¿Por qué un hombre que está en la prisión está feliz? Eso no es normal, natural. ¿Por qué creen, hermanos? Porque Pablo confiaba totalmente en Cristo. Su vida giraba en torno a Cristo, hermanos. Así es que en medio de toda adversidad, el gozo del Señor puede ser experimentado siempre y cuando en realidad Cristo sea el centro de su vida. Si no, va a ser un poco complicado. ¿De acuerdo? Ese gozo, hermanos, lo produce el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo han experimentado ustedes por allí? Amén. De repente viene un gozo que, qué maravilloso. Es el Espíritu Santo, es algo sobrenatural, no es nuestro, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo en el versículo 3 nos habla acerca de la verdadera circuncisión, y esa circuncisión se refiere a lo espiritual, hermanos. El versículo 3 dice: porque nosotros, haciendo un contraste con los maestros falsos, los judaizantes, dice, pero nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne. Noten eso, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo quiénes verdaderamente son los que llevan a cabo la verdadera adoración, el verdadero servicio, en contraste con los judaizantes, con los falsos maestros. Y ahí nos habla de la adoración, hermanos, en espíritu. La verdadera marca del pueblo de Dios ya no es una señal física exterior, ¿de acuerdo? Está citando la circuncisión hecha con mano, que se gloriaban los judaizantes, ¿de acuerdo? Amén, sí recuerdan eso, ¿verdad? Lo hemos estado mencionando. Pablo dice, no, nosotros somos la verdadera circuncisión, no aquella hecha con manos, sino aquella circuncisión, la del corazón, la que tiene que ver con lo interior, lo espiritual. Esa circuncisión que lleva a cada cristiano a la verdadera adoración, tal como el Señor lo menciona en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. ¿Sí? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Son aquellos cristianas que adoran en espíritu y en verdad. Son aquellos cristianas que sirven tal y como Dios lo demanda. Esos somos los de la verdadera circuncisión. Amén. Y ellos, hermanos, se glorían en Cristo. No como los judaizantes que decían, nosotros somos israelitas, nosotros somos circuncidados, ustedes no, son unos sucios incircuncisos. No, nosotros nos gloriamos en Cristo. ¿De acuerdo?
porque es en Cristo, hermanos, que hemos recibido todo lo que se nos ha dado en ese paquete maravilloso que es la salvación de nuestra alma. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Los creyentes verdaderos no se jactan de sus propios logros, ni se jactan de sus buenas obras. Por eso es que todos decimos, hago esto por la gracia de Dios. Hago esto para la gloria de Dios. Porque bien sabemos que nosotros, hermanos, como dijo el Señor, siervos inútiles somos. Lo que somos y lo que hacemos es por pura gracia del Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Él es el que merece todo el reconocimiento, toda la gloria, porque Él fue quien murió por nosotros en la cruenta cruz. El apóstol Pablo habla de no poner la confianza en la carne, y quiero que piensen en esto, hermano. En este pasaje el apóstol Pablo está hablando acerca de no confiar en nosotros mismos ni en nuestras mejores credenciales, sino que debemos confiar en Cristo, en la obra de Cristo. Amén. Esto significa, hermanos, rechazar la autosuficiencia humana. A veces queremos nosotros avanzar en la transformación, en la santificación moral progresiva, ¿saben qué? Con nuestras propias fuerzas. Es un error. No podremos avanzar. Con nuestras propias fuerzas no podremos avanzar como Dios quiere que avancemos. Necesitamos que haya una sinergia, una colaboración. ¿Con quién, hermano? Con el Espíritu Santo. ¿Sí? Para que en realidad podamos ir avanzando, siendo transformados de gloria en gloria cada día que nos sometemos al Espíritu Santo, hermanos. No debemos confiar en la carne, debemos confiar en Cristo, en la obra que realizó en la cruz y en la obra que Él sigue realizando, porque no ha terminado la obra de Cristo, hermanos. ¿Qué obra está haciendo ahorita en este momento? Esos estudiosos de la Biblia. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Eso. No ha terminado la obra, hermano. Por eso no debemos gloriarnos en Cristo, no debemos gloriarnos en nuestro propio esfuerzo y todo eso, en lo mejor que somos o hacemos, sino que debemos gloriarnos en el Señor, ¿sí? Y confiar en Él, porque Él todavía está construyendo el edificio. Él todavía está realizando su obra intercesora por causa de nosotros y a favor de nosotros. Sí, Él está intercediendo. Está el enemigo, ¿verdad? El acusador. Fulano de tal, mira a tu hijo. Y Jesucristo, yo pagué por él. Aquí están las marcas. Yo pagué por él. No te metas. Y eso de que no te metas, a veces le dice, bueno, te doy chance. ¿Sí? ¿Recuerdan a Job? Bueno, también el enemigo tiene su función para bendición nuestra, hermanos. Los cristianos verdaderos son aquellos que adoran por medio del Espíritu de Dios, no confían en rituales externos, y eso nos evita caer en la religiosidad, sino que, hermanos, nos ayuda en una transformación interna, integral. Nosotros venimos a adorar al Señor en espíritu. Aquí los que cantan vienen a adorar y a servir a su Señor en espíritu, no yo canto bien padre, yo toco bien padre, no, es para la gloria del Señor, ¿verdad, músicos? ¿Dónde están los músicos? Amén, gloria a Dios.
Los creyentes verdaderos, hermanos, son aquellos que se enorgullecen, se glorían en Cristo. Toda la seguridad, todo el valor, la esperanza están puestos exclusivamente en lo que Jesús hizo en la cruz y no en nuestras propias fuerzas o recursos. Los verdaderos creyentes, hermanos, son aquellos que no confían en la carne, no dependen de un estatus social, no dependen de los talentos que pudieran tener para cumplir las reglas del Señor. Ya hemos sido aceptados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados, hermanos. Y eso no es por la obra nuestra, sino por la obra de nuestro amado Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Notemos cómo va desarrollándose la línea de pensamiento de Pablo. Debemos estar gozosos. Debemos cuidar la doctrina que recibimos. Amén. Y debemos evitar confiar en nuestra carne. Versículo 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Noten que está haciendo un contraste. Se está de alguna manera comparando con los judaizantes. Porque los judaizantes se gloriaban en que eran judíos, en que eran circuncisos, en que eran del linaje de Abraham, de David, etcétera. Y Pablo dice, si ustedes se glorían en ese, pues yo tengo mejores credenciales. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Noten las credenciales, hermano. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Qué impresionante, hermano. El apóstol Pablo está enumerando sus impecables credenciales religiosas y sus antecedentes judíos, porque él también fue parte del judaísmo. Amén. Lo que Pablo está tratando de decir, hermanos, el propósito de esto que acabo de mencionar, hermanos, es para demostrar que si alguien tuviera razones para justificarse ante Dios mediante sus propios esfuerzos y logros, sería él. Sin embargo, no es el punto que quiere llegar. Utiliza eso para probar que ninguna tradición humana es suficiente para salvar. ¿Cuántos están de acuerdo? Y no voy a abundar más porque esto es claro. Por muy profesionista que seas en este mundo, por muy letrado, por muy rico que seas, por muy filántropo que seas, o sea, por mucha buena obra que tú quieras hacer, eso no te va a salvar. ¿Sí? Eso no salva a las personas. Lo que salva es la gracia del Señor, la fe en Cristo, y ya después salvos, entonces sí, ¿verdad? Todas las buenas obras que han sido predestinadas para que las llevemos a cabo. Pero ya esas obras no son para salvarnos. Ya somos salvos, y porque somos salvos nos comportamos como Cristo se comportó en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos. El apóstol Pablo habla de su linaje y tradición. Circuncidado al 8º día. Esto cumplía con la ley al pie de la letra, hermanos, porque era una ley que debía ser cumplida. Si no eres circuncidado, no eres parte de mi pueblo, dijo Dios. Entonces, por eso se creían la divina, ¿cómo dicen? La divina garza, dicen, ¿verdad?
del linaje de Israel, el pueblo escogido. ¿Cómo no creerse, hermanos? De entre todas las naciones, Dios dijo: tú, Israel, vas a ser mía. Pues aquellos estaban bien. Sí, somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Habla el apóstol Pablo de su pureza religiosa, hebreo de hebreos. Conservaba su lengua, sus costumbres intactas. Y en cuanto a la ley fariseos, ustedes saben, hermanos, que ser fariseo era pertenecer a un grupo de lo más estricto y devoto en el judaísmo de su época. Muy respetados los fariseos. Y Pablo era fariseo. Su celo, su conducta, en cuanto a celo dice perseguidor de la iglesia. Demostraba una lealtad extrema, hermanos, a su creencia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Noten, para que alguien diga eso, era algo sumamente admirable, hermanos. Cumplía con todos los requerimientos externos que la religión exigía. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, aunque poseía todo eso, está diciendo que ahora que conoce a Cristo, que ahora que es cristiano, dice: todo eso es sin valor. ¿Podemos pensar así? Es difícil, hermanos. Eso atenta contra nuestro ego, contra nuestra carne, contra nuestra natural manera de pensar. ¿Sí? Y para llegar a eso, hermanos, a tener ese pensamiento, y no solo ese pensamiento, sino vivir de acuerdo al mismo, necesitamos, hermanos, que Cristo tome el centro de nuestra vida. Si no, no la vamos a hacer. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es impresionante, hermanos, cómo el apóstol Pablo está diciendo: yo tengo todas las credenciales para que nadie me diga nada y según la ley pueda alcanzar la justicia, aunque no es así, porque también Pablo era pecador. Y tan solo un pecado, hermanos, se hacía culpable de todos los demás. Así es que no era tan... Era irreprensible, claro que sí, pero no alcanzaba, hermanos, la salvación. Necesitaba a Cristo. Y entonces aquí el apóstol Pablo, hermanos, comienza a decirnos que todo lo que podamos lograr en este mundo, hermanos, debemos de darle el segundo lugar. ¿Sí? Porque el primer lugar lo tiene Cristo. Debería ser así. Y si no es así en nuestra vida, como les he estado diciendo últimamente, prepárese para la disciplina del Señor. ¿Sí? Dios nos ama mucho, hermanos. Yo me pongo a pensar y orando y todo eso, viene a la mente la paciencia del Señor, hermanos. Dios es muy paciente para con nosotros. Tiene mucha misericordia, hermanos. Porque ¿cuántos podemos decir que realmente nuestra vida está centrada en Cristo? Podemos quizá decirlo, pero que nuestros hechos nos respalden, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero Dios nos ama tanto, nos da oportunidad. ¿Saben qué? Debemos aprovecharla. Y debemos corregir lo que sea necesario. El apóstol Pablo, hermanos, un hombre sin igual, que llegó a decir: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Una vida centrada en Cristo cambia radicalmente lo que consideramos valioso en la vida. Pablo renunció a los logros humanos, a la futilidad de la religión y a todo eso que él vivía antes de ser cristiano, todo para alcanzar el favor de Cristo, hermanos, alcanzar la salvación, no por la ley, sino por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora,
¿Qué es lo que más valoramos en la vida? Realmente. ¿Es Jesús? Nuestra propia vida, hermanos, nuestra propia devoción, nuestro propio testimonio da la respuesta. Realmente, hermanos, amados, realmente, hermanos, lo que más valoramos en la vida es Cristo, es su obra, es el reino de Dios, o valoramos otras cosas. Ponemos otras cosas en primer lugar. Versículos 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo enseña, hermanos, que conocer a Cristo supera cualquier logro personal, estatus social o buenas obras. Conocer a Cristo. Qué maravilloso, hermanos, el pensamiento de Pablo. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo inspiró al apóstol, ¿verdad?, para escribir. Pero toma de su propia personalidad, experiencia, ¿sí notan eso? Y deja su huella como ser humano. Y esto es algo, hermanos, maravilloso. Llegar a tener lo que según el mundo nada te falta, y luego todo eso echarlo a la basura. Hermanos, no cualquiera hace eso. En otra de las versiones más antiguas dice que todo eso lo tiene no como basura, sino como estiércol, comparado con Cristo, comparado con el conocimiento de Cristo. Pensemos en eso, hermanos, un momento. ¿Qué tanto conocemos a Cristo? Pensemos en Pablo. Pablo fue una persona privilegiada porque camino a Damasco, ¿recuerdan lo que sucedió? Hechos capítulo 9. El Señor Jesucristo se le apareció a Pablo, Saulo entonces. Literal, una teofanía, hermanos. Vio el resplandor, quedó ciego, escuchó su voz audible. Mas sin embargo, a pesar de todo eso, cualquiera pudiera decir, no, yo escuché la voz de Dios y vi su gloria, su resplandor. No, a pesar de eso, él quería conocerlo más. ¿Qué tanto conoce usted a Jesús? ¿Qué tanto lo conocemos? Porque de acuerdo al conocimiento que tengamos de Jesús, será nuestra devoción, nuestra gratitud, nuestro amor y todo lo demás. No puede ser de otra manera, hermano. Quien conoce a Jesús en profundidad, a través de una vida de comunión íntima, hermanos, se enamora de Él. Y está siempre enamorado de Él. Y entre más te conozco, más enamorado estoy, más miserable me siento, más necesitado de ti. Y eso se refleja en nuestro diario vivir. ¿Se dan cuenta? Todo es una secuencia, hermanos. ¿Conocemos a Jesús? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto conocemos de Él? Pues el apóstol Pablo quería conocerlo más todavía. Imagínese ver a Jesús, hermano, con sus propios ojos. Bueno, Pablo quedó ciego porque en nuestra condición ver al Señor no es algo difícil, ¿verdad? Porque Él es glorioso.
Hermanos, esto es algo que debemos aprender. Debemos, al igual que el apóstol Pablo, desear conocer más a Jesucristo, y de esa manera, hermanos, entonces podemos darle el valor debido a las cosas de este mundo, y ese valor tiene que quedar por debajo del conocimiento de nuestro bendito Redentor. Todo esto debe llevarnos a una transformación, hermanos, a una dependencia total de nuestro bendito Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Debe haber un cambio radical de nuestras prioridades. Nuestras prioridades deben de cambiar, hermanos, de manera radical. Deben cambiar. Así es que, amados hermanos, ¿cómo se ve un cristiano que realmente, hermanos, está confiando en el Señor, que realmente quiere conocerle, que realmente, hermanos, está viviendo su vida en torno a Jesús? ¿Cómo se ve una cristiana o un cristiano así? Es una persona, hermanos, que en su devoción, por ejemplo, cada día está estudiando su Biblia. ¿Sí? Cada día está orando todo lo que puede, porque le encanta estar con su Señor. Yo a veces me pregunto, y he llegado a la conclusión de que muchos de nosotros no ha llegado a ese nivel de deleite con Jesús. No ha llegado a eso. Ese deleite de estar en su presencia, de platicar con Él. Ese deleite que al otro día que te levantas y piensas y luego quieres estar con Él. Así cuando andábamos noviando, ¿recuerdan? Tan pronto despertaba y generalmente el hombre piensa en su trabajo. No, pensaba en la novia. Me despertaba y pum, la hermana santa, ¿dónde está mi amada? Bueno, así debería ser con el Señor, hermano. ¿Sí? Enamorarnos de Él. Y a veces yo digo, la iglesia se pierde, muchos se pierden el deleite. A ver, yo quisiera preguntar, ¿quién realmente ha llegado a ese nivel de deleitarse en su palabra, en su comunión con Él, en la oración? No levanten la mano para no dejar expuestos a los demás. Pero amados, yo les invito a que busquen eso. El día que logren eso, no querrán salir de ahí, de ese lugarcito especial de nuestra casa o de nuestra oficina hermano, es algo que cada día, a veces yo pues ando muy ocupado, hermanos, y el día se va, pero así, hermanos. Y a veces me doy cuenta que no he orado lo suficiente, hermanos. Hay algo, es el Espíritu Santo que me está casi, óyeme, ven conmigo, quiero estar también contigo un rato. Es algo maravilloso, hermanos. Les invito a que busquen ese nivel. Cuando lleguen a eso, la cosa va a cambiar para bien. Grande, grande. Estar en la presencia del Señor, ay, hermanos. Pero para lograr eso es complicado. Nada más pienso en ustedes. Si yo, que estoy todo el tiempo para eso, hermanos, para conectarme con Dios cuando oro, por lo menos necesito unos 20 minutos. Y luego pienso, y mis hermanos que tienen que trabajar y esto y lo otro. Porque ya estoy, Señor, quiero conectarme, y ¡fum! Aparece otro pensamiento en mi mente, que si ya están los frijoles y esto y lo otro. Y ay, Señor, ayúdame, y otros 5 minutos, y ¡fum! No sé, llegan los pensamientos, y hasta que me conecto, digo, ay, Dios santo. Y pienso en ustedes, hermanos. Si yo batallo, ¿sí?
Pero el día que lleguen a eso, hermanos, a ese nivel de verdaderamente conectarse con el Espíritu Santo y probar, son instantes, como dice Danilo Montero en uno de sus cantos. Hay momentos que, ¿recuerdan? Probar un instante, el percibir tu espíritu interior al Espíritu Santo que mora en ti. Anda, hermano, es algo extraordinario. Bueno, les animo a que busquen eso. Amén. Anímense, hermanos. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, en los versículos 7 al 9, está diciendo que todo lo que el mundo considera valioso, hermanos, en comparación con Cristo, en comparación con el conocimiento de Cristo, eso que el mundo valora mucho, queda relegado en un segundo término. Amén. Y ese debe ser nuestro pensamiento. Notemos cómo el apóstol Pablo nos va llevando. Y es porque el Señor quiere que nosotros tengamos ese mismo pensar que quedó plasmado en las Santas Escrituras. No nos perdamos. Recibamos la bendición de la palabra de Dios, hermanos, y pongámosla en práctica. El apóstol menciona la excelencia de conocer a Cristo, versículo 8. El apóstol Pablo menciona la verdadera justicia por la fe, porque él, según él, podía justificarse ante la ley por su comportamiento y todo lo que ya mencionamos, pero él quería buscar verdaderamente la salvación, no por méritos de la ley, sino por la fe en Cristo. Qué maravilloso, hermanos. Amén. Una justicia que no es propia, es una justicia que ha sido dada, hermanos, por los méritos de nuestro bendito Redentor. Una vida centrada en Cristo, hermanos, cambia radicalmente nuestras prioridades. Cambia nuestras prioridades y eso se ve claramente en nuestra vida. ¿Usted ha cambiado radicalmente sus prioridades ahora que es cristiano, hermano? ¿Le da prioridad a Cristo y a los asuntos del Señor en su vida o tiene otras prioridades? Pensemos en eso. En la mañana les decía a los que estuvieron en la escuela dominical, ¿saben qué, hermanos? El Señor está aquí. Él está observando, Él está escuchando, inclusive aplicándolo a mi trabajo, a mi responsabilidad como pastor. Él está escuchando y Él está valorando. Y yo me lo imagino a veces, como les decía en la mañana, el Señor diciendo, ¿a poco eso yo lo dije? Por eso mucho cuidado, mucho temor, hermanos, ocupar el púlpito requiere mucho temor. Porque estamos exponiendo la palabra de Dios. Y Él está aquí, por eso les digo, hermanos, realmente ustedes le han dado prioridad al Señor en su vida, realmente, porque Él está aquí, Él sabe todo. Y si no le ha dado prioridad en su vida, pues désela. No sería lo justo, no se lo merece Él, no es digno de nuestra obediencia, no es digno de nuestro servicio, no es digno el Señor de que nos entreguemos totalmente y dejemos lo demás en un segundo término, porque hay que conseguir el pan, amén, hay que trabajar, hay que atender los asuntos, sí, pero que eso quede en segundo lugar. ¿Les parece aceptable? Es palabra de Dios, hermanos. Versículos 10 y 11. Dice, a fin de conocerle, nuevamente el apóstol insiste en conocer a Cristo y añade ahora el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos. Noten, el poder, el dunamis theos, ¿sí? Conocerlo, experimentarlo. Y no solo eso, sino participar, hermanos, de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Noten también ahí esa área de la muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, hermanos. El apóstol Pablo expresa su mayor anhelo, que se relaciona con conocer profundamente a Jesucristo, se relaciona con experimentar su poder transformador, porque miren, impresionantemente ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese poder lo tiene usted y lo tengo yo. Entonces, ¿por qué estamos batallando tanto, hermanos? La carne, ¿verdad? Sí, somos débiles pecadores, hermanos. Y como dijo Pablo, yo soy el primero. Pero algo debemos hacer, ¿o no? Porque el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está en nosotros. Lo que debemos hacer, hermanos, es aprovechar ese poder y dejarnos transformar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de todo poder del cristiano. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí tenemos ese poder. Experimentémoslo. Así como el deseo de Pablo de experimentar ese poder. Y vaya que Pablo lo experimentó en su ministerio de manera impresionante, ¿verdad? Porque si no fuera por ese poder, hermanos, Pablo hubiera salido corriendo. ¿Sí? Sí. Tuvo muchos problemas Pablo, hermano, mucho sufrimiento, pero experimentó en buena medida ese poder que habita en usted y que habita en mí por la gracia del Señor. Qué maravilloso. Oh, gloria al Señor, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, no solo quiere experimentar el poder transformador, sino que quiere, y esto es algo interesante, sufrir los padecimientos de Cristo. A ver, ¿usted quiere sufrir así como sufrió Cristo? Llegarle a ese nivel de pensamiento y de actitud, hermano, nos falta, ¿sí? Pero saben que sí se puede. ¿Cómo es que soportaron todos los ataques, los mártires del primer siglo, segundo, tercero, y así a lo largo de la historia? ¿Cómo creen que lo pudieron sobrellevar? Es el poder, hermano, del Espíritu Santo. En nuestro tiempo muchos son perseguidos en otras partes del mundo, ¿y saben qué? Es el poder del Espíritu Santo. El punto es que, hermanos, nosotros como cristianos, y como ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, debemos aceptar que el sufrimiento es una marca distintiva de cada cristiano. ¿Sí? Cristo nos llama al sufrimiento. Es a través del sufrimiento que Dios purifica nuestra fe. Es a través del sufrimiento, hermanos, que el Señor forma el carácter cristiano en nosotros. Y como les decía cuando predicamos Primera de Pedro, ¿recuerdan? No tenemos escapatoria. Vamos a sufrir sí o sí. Más vale que lo aceptemos y que tengamos la actitud correcta ante el sufrimiento. Hay que gozarnos en el sufrimiento. ¿Lo podemos hacer? Amén. En el poder del Espíritu Santo. Hay que tener la actitud correcta y de encomendar las cosas cuando estamos en dificultades, encomendar las cosas al Señor. Sufrir correctamente. En aquella ocasión recuerdo que les decía, hermanos, hay que sufrir correctamente y hay que aprender a sufrir.
Porque a veces llega el sufrimiento, no lo queremos. Renegamos, inclusive a veces hasta llegan a blasfemar. Hay que aprender a sufrir bien y en el sufrimiento darle gloria a Dios, y de esa manera pasaremos la prueba. Y si no, no vamos a pasar la prueba y no vamos a avanzar, no le vamos a dar la gloria a Dios, y este sufrimiento va a ser sin fruto. Por eso digo, hermanos, hay que aprender a sufrir, hay que sufrir bien para la gloria de Dios. Y concluyo, hermanos, el versículo 10, 11, bueno, todavía me falta a fin de conocerle, lo vuelvo a repetir, y el poder de su resurrección. Noten la resurrección, hermanos, la participación de los padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte, si él en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, amados, algo que el apóstol Pablo menciona que debe ser como un ancla firme en nuestro recorrido por este mundo, es aquel día glorioso de la resurrección de los muertos. Amén. Aún con todo lo que el apóstol Pablo fue e hizo, no se consideraba todavía que ya estaba perfectamente. Más adelante lo va a decir en el capítulo 3. Pero, amados hermanos, el asunto de pensar en la resurrección le daba al apóstol Pablo ánimo para continuar su ministerio. Y así, de esa manera, hermanos, a nosotros debe darnos ánimo. Todo este sufrimiento pasará, porque así está escrito. Y Dios es fiel para cumplir lo que ha dicho. Amén. Ni modo, en este mundo vamos a sufrir, ni modo. Pero ¿qué tanto vamos a sufrir? ¿100 años? ¿Cuántos esperan llegar a los 100? Amén. El hermano Martín. 100 años comparados con la eternidad, hermanos. ¿Qué son 100 años? Entonces, suframos lo que tengamos que sufrir por causa de nuestra fe, por causa de nuestro testimonio, por causa de la gloria de Dios. Suframos lo que tengamos que sufrir. Aferrémonos al poder del Espíritu Santo, hermanos, y estos 100 años pasará. Sí, dice usted, sí, se escucha bonito y fácil, pero cuando está uno en dolor, hermanos, ay, Dios santo, ¿verdad? Pero Dios nos sostiene, porque Dios está con nosotros. Recuerdo en muchos eventos dolorosos en mi vida, hermanos, si no fuera por el Señor, de veras que yo, no sé, hubiera dicho cosas que no debería. El dolor es bastante. Y vaya que he experimentado algunos dolores que son dolores de esos que te hacen doblarte, pero en todos esos momentos, ¿saben qué? He pensado, y esto lo he compartido, a mí me ha ayudado mucho pensar en los sufrimientos de Cristo. Cuando estoy en sufrimiento, pienso en los sufrimientos de Cristo. Él sufrió, hermanos, y no lo merecía. ¿Sabe qué me ayuda también? Yo sí lo merezco. ¿Y saben qué me ayuda también? Yo lo necesito. ¿Y saben qué me ayuda también? Saber que el Señor está conmigo y me va a ayudar a salir de esto. No siempre vamos a estar enfermos, hermano. No siempre vamos a estar batallando. Gracias a Dios, le digo seguido, mayores son los momentos, los días, las noches de paz, de bienestar. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pero el sufrimiento ahí está, hermano, y debemos comportarnos como tal. Muy bien. Una de las cosas que el apóstol Pablo hizo y quiere que hagamos, y no solo el apóstol Pablo, porque recordemos que es Dios hablando a través de Pablo, es hacer morir el ego de cada uno de nosotros. Hacer morir el yo. ¿Sí? Y todo eso, hermanos, la resurrección está en medio de todo eso, porque esto nos ayuda a ir muriendo poco a poco.
y vamos dando, hermanos, el primer lugar al Señor. Concluyo diciendo lo siguiente, hermanos. Pablo está desarrollando una secuencia de pensamiento que contrasta fuertemente con la religión basada en los esfuerzos humanos, ¿sí? Dándole el valor supremo a Cristo sobre todas las cosas. Amén. Pablo exhorta al gozo, advierte contra los falsos maestros. Pablo habla de la verdadera identidad de los redimidos, aquellos que adoramos al Señor en espíritu y en verdad, servimos a nuestro Dios de igual manera, ¿sí? Pablo presenta su currículum religioso como pérdida. Así nosotros debemos presentar lo más valioso que tenemos según el mundo. Pablo presenta la meta suprema, y la meta suprema, hermanos, en parte es conocer a Cristo más y más, y eso lo podemos hacer por medio de su palabra, la lectura, el estudio, la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo, hermanos, da prioridad a Cristo y a la obra del Señor. Nosotros debemos también llevar a cabo ello. Si puede ponerse en sus pies, póngase en sus pies y vamos a orar. Ahora, necesitamos aplicar la enseñanza, y es bueno que cada uno nos evaluemos, ¿sí? Evalúese, hermanos. Hermana, evalúese. ¿Realmente usted está, hermanos, viviendo su vida tomando como centro a Cristo? ¿Realmente es así? ¿O está ocupando algo o alguien antes que Él? Examinémonos, seamos sinceros. Y si algo hay que corregir, ¿saben qué? Corrijamos. En el poder de Dios, poco a poco o mucho a mucho, perseverando en ello. Si el Señor regresa y nos halla haciendo así, nos vamos. Pero si no nos halla haciendo así, mientras Él llega, algo va a hacer, ¿sí? La disciplina del Señor está presente, y todo eso es por amor, hermanos. Así es que evalúe sus prioridades. Busque tener el carácter de Cristo. Continúe en ello, hermanos. Su servicio que sea conforme a la voluntad de Dios. Su devoción que sea de igual manera, hermanos, intachable. Su comunión con Él, etcétera, etcétera. Él quiere que estemos gozosos. Él quiere que cuidemos la doctrina, que evitemos las falsas enseñanzas. Él quiere que desvaloremos lo que a nuestro parecer es lo más valioso. Él quiere que anhelemos, hermanos, el conocerle más y más cada día. Para aquellos que ya somos del Señor, que ya hemos nacido de nuevo, que ya somos salvos, este es el mensaje. Y para los que todavía no han sido salvados, la invitación está abierta. Qué bonito, ¿verdad? Dios los está llamando a una nueva vida. Esa vida centrada en el Señor. Alguien querrá hoy seguir a Cristo, tomar esa decisión. Yo hoy me comprometo a seguir a Cristo. Levante su mano ahí en su lugar. ¿Habrá alguien? Entonces vamos a orar y sigamos escuchando su palabra. Sigamos en el camino del Señor, hermanos. Dios a su tiempo obrará en todos.
Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, te bendecimos.